Bienvenidos a un programa más de Buzón Legal. Hablemos de derecho. Según lo que manifiesta el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, la administración pública es la actividad desarrollada por las instituciones del sector público que conforman el Estado y deben estas actuar de manera jurídica, técnica y permanente, según lo manifiesta su autor, el doctor Juan Carlos Álvarez. La Procuraduría General del Estado, entre otros, son los que tienen como función especial el control disciplinario de los bienes estatales. Es por eso que la emisión de un acto administrativo puede afectar un derecho o un interés de él o los administrados. Ahora bien, dice el doctor Juan Carlos Álvarez que con el fin de evitar que la función del control sea arbitraria, aparece algo fundamental. Aparece la figura del orden público llamada la caducidad. Sean bienvenidos una vez más al programa de Buzón Legal, el programa de Hablemos de Derecho. Hoy tenemos un tema, la caducidad de los autos administrativos emitidos por la Contraloría General del Estado y que pueden perjudicar al Estado y también a los administrados. Está tomado de el libro editado por el doctor Juan Carlos Álvarez, llamado Caducidad en la determinación de la responsabilidad administrativas y civiles culposas de la Contraloría General del Estado. Queremos dar la bienvenida al distinguido autor de esta magnífica obra, el doctor Juan Carlos Álvarez. Doctor. Muy buenas tardes, mi estimado doctor Isaac Jarrín. Un gusto poder compartir este tema que entiendo va a ser de guía y de orientación para los señores que nos siguen por este medio y dispuesto pues a exponer de manera clara sobre el tema que contiene la obra que usted dignamente ya la ha mencionado, y que no es otra cosa que hablar sobre una figura que se da dentro del derecho administrativo, como es la caducidad de la facultad de la Contraloría General del Estado para determinar responsabilidades civiles y también responsabilidades administrativas culposas en contra de los servidores públicos o de terceros. Esta obra es una especie de, o más bien dicho, un conjunto de fallos emitidos por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, ratificados por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, e incluso en esta obra se contempla fallos de triple reiteración emitidos por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia y también de la Corte Constitucional, que como bien sabemos es el máximo organismo de interpretación de la normativa o de los derechos y garantías que están dentro de la Carta Magna. Por lo tanto, este tema tiene que ver con disposiciones ya establecidas, ya de carácter obligatorio, tanto para las autoridades administrativas como para los señores jueces de la función judicial, específicamente de los que tienen que ver en el área contencioso administrativo, tanto de los tribunales como de la sala especializada, como había dicho, de la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias, mi doctor. Antes de iniciar este conversatorio, queríamos dar brevemente nada más unos datos biográficos del autor, del doctor Juan Carlos Álvarez. El doctor es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador. Es abogado de los juzgados y tribunales de la justicia de la República del Ecuador. Es doctor en jurisprudencia
título obtenido en la Universidad Central del Ecuador. Es especialista en Derecho Procesal y es magíster en Derecho Administrativo. Entre sus cargos ha desempeñado los siguientes. Fue procurador tributario del SRI, ha sido coordinador jurídico y procurador síndico del GAT provincial de Sucumbíos, procurador síndico del GAT de municipio de Putumayo. Ha sido también registrador de la propiedad de manera interina en el cantón Putumayo. Ha sido coordinador jurídico y abogado externo del GAT municipal en Lago Agrio. Y el doctor es abogado externo de la Federación Deportiva Provincial de Sucumbíos. Además, cuenta con una larga trayectoria de más de 30 años de experiencia. Y por último, es representante del consorcio jurídico Álvarez y Álvarez Abogados Asociados. Muy bien, ahora sí comenzamos con este conversatorio, mi distinguido doctor. Y tengo la primera pregunta e inquietud. Como estamos hablando de la caducidad, ¿qué es la caducidad y cómo nace esta figura? Doctor. Sí, es necesario hacer un poquito de relevancia histórica. Esta figura de la caducidad aparece en las postrimerías del siglo XIX, justamente con el doctrinario Greywin, que pertenece a los tratadistas alemanes. Él encuentra una distinción entre la caducidad y la prescripción que ya se venía dando, porque recordemos que para establecer la extinción de derechos o de obligaciones, existía únicamente la figura de la prescripción, que más es utilizada en los temas de derecho civil. Por lo tanto, este tratadista hace una diferenciación con esta figura de la prescripción y nos empieza a hablar de la caducidad considerando, ¿sí?, que el derecho no puede estar de manera indefinida sin que se pueda tener control de los plazos y términos dentro de determinadas actividades administrativas. Es por eso que la caducidad se empieza a aplicar dentro del derecho administrativo que rige las actividades de la administración pública. Claro está que dentro de esta doctrina aparecieron otros tratadistas, como el mismo tratadista alemán Rosenberg, que cuestionaba esta situación al tratadista Greywin, diciéndole que la caducidad no tenía razón de existir porque eso ya estaba previsto en la figura de la jurídica de la prescripción. Y es aquí donde nacen las diferenciaciones. La caducidad es una figura que opera de forma automática en los procedimientos administrativos, mientras que la prescripción, como conocemos dentro del derecho civil, pues debe ser alegada. Hablemos de una prescripción de extintiva o adquisitiva de dominio, por poner un ejemplo. Esta debe ser alegada por la parte interesada. La caducidad no. Esta se practica cuando hay un procedimiento administrativo de juzgamiento a un administrado, por lo tanto, hay plazos y términos a los que se debe acudir y también la autoridad administrativa debe respetarlos, so pena de que si no actúa dentro de esos tiempos previstos en la normativa para el procedimiento administrativo, el resultado es que la resolución, ¿sí? Carezca de validez jurídica y obviamente se anula de pleno derecho. Es por eso que viene esta situación ya de la caducidad, hablándose, como decía, desde la doctrina alemana, pasa a Italia, luego a España y se comienza a difundir ya en países de Latinoamérica. Ahí tenemos tratadistas como Petroy, Savigny, Dromi, que ya nos hablan de la caducidad, identificándole como una especie de competencia temporal que tienen las autoridades administrativas para poder resolver sobre la situación del administrado, ya que los actos administrativos no pueden mantenerse de forma indefinida. Lo señalan
en latín ad infinitum, dicen los tratadistas. No puede haber actos administrativos en ad infinito. Esto es, que deben cumplirse dentro de los plazos y términos. Por eso es que la caducidad en términos generales la establecen como la figura de orden público que opera de ipso iuri, es decir, de hecho, y que cuando ha sido iniciado el procedimiento, este no puede ser suspendido por ninguna razón, tiene que cumplirse dentro de los plazos y términos. Con esto se garantiza y se concretiza la seguridad jurídica, porque la administración pública, el administrador está actuando bajo los parámetros previstos en la normativa y que son procedimientos establecidos en las que el administrado también sabe y que a los que debe sujetarse, someterse. Por lo tanto, administrador y administrado saben las reglas del juego y tienen que cumplirse. La caducidad, hay que aclarar, también opera para el administrado. En este caso, podemos decir de que el administrado que es notificado con una resolución y quiere hacer valer sus derechos, pues tanto en vía administrativa como en vía judicial, dentro de los plazos y términos, debe plantear sus impugnaciones. El artículo 306 del Código Orgánico General de Procesos, numeral 1, claramente nos indica la oportunidad en que se debe presentar. Ejemplo, una demanda. El administrado que es notificado con una resolución de la Contraloría tiene el término de 90 días para presentar su demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo respectivo. Si no lo hace, también caduca el ejercicio de la acción por parte del administrado. De la misma manera, si el administrador, que es la administración pública, no ejerce su potestad dentro de los plazos y términos para el procedimiento o para el régimen específico establecido en la normativa, lo que resuelva a posteriori fuera de esos plazos o términos resulta que ya es extemporáneo porque perdió competencia para resolver y esa resolución pasa a ser nula. Por lo tanto, la caducidad es una, de acuerdo al diccionario, pues es una figura de extinción, tanto del derecho como de la potestad, es decir, del ejercicio de la acción, como también para el establecimiento de una sanción administrativa. Muchas gracias, mi doctor. La siguiente pregunta que tengo es, ¿cuál es la razón de que un acto administrativo sea motivado? Sí, mire, la Corte Constitucional y la misma Corte Nacional se han referido a esto de la motivación. Justamente en sentencia número 1128 del mes de octubre del año anterior, la Corte Constitucional dejó en claro en qué consiste la motivación y nos hablaba de deficiencias motivacionales, ¿sí? Por las cuales el administrado, pues, puede plantear una impugnación de un acto administrativo porque no está motivado. Pero para ir más específicamente, los artículos 99 y 100 del Código Orgánico Administrativo nos dicen sobre la motivación. La motivación no es otra cosa, como lo señala el mismo artículo 76, numeral 7, literal L de la Carta Magna. Dice que debe ser el nexo causal entre el hecho y la norma jurídica que se aplica para ese hecho. Si es que no existe ese nexo causal, obviamente el acto administrativo es nulo, porque no hay la respectiva motivación. Por lo tanto, ahí en esta normativa que he señalado, de carácter constitucional como de carácter orgánico administrativo, como es el COA, claramente nos dice en qué consiste la motivación y también en la misma sentencia de la Corte Constitucional que mencioné. Entonces, doctor, ¿cuáles son los periodos de tiempo que la Contraloría General del Estado debe de sustanciar una determinación de responsabilidad? Como se había indicado y refiriéndome específicamente a la obra, hablamos de la responsabilidad civil y hablamos de la responsabilidad administrativa. Aquí es importante señalar lo siguiente. Una responsabilidad administrativa ocurre cuando el servidor público no ha actuado conforme a la norma jurídica, norma sustantiva, adjetiva o reglamentaria.
Pero este incumplimiento de la norma, ¿sí?, acarrea la responsabilidad administrativa. Pero esta responsabilidad administrativa puede transformarse en una responsabilidad civil. ¿Cuándo? El incumplimiento de esa norma jurídica generó perjuicio económico al Estado. Ahí sí ya se transforma en una responsabilidad civil. Ahora, la responsabilidad civil se divide en glosas y también en órdenes de reintegro. Pero todas estas responsabilidades que he mencionado tienen su respectivo procedimiento para ser sancionadas. Y si ¿va? no lo hacen dentro de los plazos y términos previstos en el procedimiento, en su régimen específico, acarrea la nulidad de los mismos. Hablemos de la responsabilidad administrativa, que es el incumplimiento de la norma jurídica. Esta inicia con una orden de trabajo emitida por la Contraloría para realizar el examen especial respectivo. Luego de este examen hay la comunicación provisional de resultados al servidor público examinado. Posterior a eso viene la comunicación, la conferencia final de resultados, y luego de eso viene el informe que debe ser aprobado por el Contralor. Aquí hablamos ya de una primera caducidad, porque entre la fecha que se emitió la orden de trabajo y la aprobación del informe por parte del Contralor, no debe de pasar del tiempo previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Si se pasa de esos tiempos, ojo, ahí ya viene la primera caducidad. Estamos hablando de la caducidad por el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Posterior, y también refiriéndonos a la responsabilidad administrativa, posterior al informe aprobado, viene la predeterminación de la responsabilidad administrativa. Esta predeterminación debe ser notificada al administrado, al servidor público examinado, para que dentro del tiempo del plazo de 30 días presente los justificativos de descargo. Y posterior a esos 30 días, la Contraloría tiene 60 días para emitir la resolución. ¿Qué sucede si es que no la emite? Ahí, como vuelvo y repito, ya, si la resolución es extemporánea, obviamente esa resolución va a ser nula porque fue emitida al margen del procedimiento administrativo sancionador o de juzgamiento previsto por la Contraloría. Ahora, respecto al procedimiento que se sigue para establecer la responsabilidad civil culposa, señalemos, como había indicado, ahí devienen lo que son glosas y órdenes de reintegro. Hablemos de las glosas. De la misma manera, orden de trabajo, informe aprobado por la Contraloría, predeterminación de responsabilidad civil, le notifican al administrado o al servidor público examinado, ¿sí?, para que él en 60 días, aquí son 60 días plazo, presente los justificativos de descargo. Luego de esos 60 días, la Contraloría tiene el plazo, ¿sí?, de 180 días para emitir la resolución. ¿Qué pasa si no emite dentro de ese plazo su resolución? Obviamente, lo que resuelva a posteriori es nulo de pleno derecho. Entonces, ahí vamos observando cómo opera la caducidad, tanto para la responsabilidad administrativa como para la responsabilidad civil, respecto a las glosas. Aquí cabe aclarar que en cuanto a la caducidad por el artículo 26 de la ley de la Contraloría, que decía que es entre la fecha de la orden de trabajo hasta la aprobación del informe, no debe pasar del plazo o del término previsto en el artículo 26, ¿sí? Entonces, ahí se viene la primera caducidad que obviamente las autoridades administrativas como judiciales deben observar y aplicarla de oficio de acuerdo al artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría, porque esta norma dice que si observaren que se pasaron de los plazos o términos previstos en la normativa, de oficio deben declarar la caducidad. Es decir, que no pueden seguir conociendo ya las cuestiones de fondo. Y en el año 2015, mediante resolución número 13, publicada en el registro oficial número 621 del 5 de noviembre del año 2015, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia
ya estableció, se pronunció sobre la caducidad. Y ahí indica claramente que hay tanto para el administrado como para el administrador. Para el administrado, cuando no ejerce la acción dentro del término que le otorga la norma, que como había indicado anteriormente, el artículo 306, el numeral 1 del Código Orgánico General del Proceso. Y para el administrador, cuando no actúa dentro de los plazos y términos previstos dentro del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, aquí vemos que la caducidad ya fue manifestada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en el año 2015. En el año 2018, el 25 de abril, en sentencia número 157, caso 1897, la Corte Constitucional, cuando la Contraloría le plantea una acción extraordinaria de protección en contra de una sentencia de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia en el juicio número 17811-2016-01237, el Pleno de la Corte Constitucional, cuando la Contraloría le dice que el hecho de que la Corte Nacional haya indicado que se debe cumplir con el artículo 26 de la Ley de la Contraloría, y según la Contraloría dice que esa norma no contiene un plazo fatal y por eso va a la Corte Constitucional y alega que se le está vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica. La Corte Nacional en pleno le dice, no, señores, ustedes tienen que cumplir con los plazos y términos previstos en la normativa para el procedimiento administrativo sancionador, porque con eso más bien se garantiza el debido proceso en el principio de la legalidad objetiva y la seguridad jurídica. Es decir, que la Corte Constitucional, el 25 de abril del año 2018, se pronunció también sobre la aplicabilidad del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría, es decir, que se debe cumplir con ese plazo, con ese término previsto en esa norma. Posteriormente, en resolución número 10 del 29 de septiembre del año 2021, la misma Corte Nacional de Justicia emite fallos de triple reiteración, en donde dice que el cumplimiento del plazo o término previsto en el artículo 26 de la Ley de la Contraloría es un plazo fatal y por lo tanto debe cumplirse. Posteriormente, en resolución número 12 del 25 de octubre del año 2021, también el Pleno de la Corte Nacional de Justicia emite fallos de triple reiteración y dice sobre el artículo 56 de la Ley de la Contraloría, que es sobre los 180 días plazos, entre la predeterminación y determinación que tiene la Contraloría para resolver. De la misma manera, les dice, señores, son plazos fatales, ustedes deben actuar, ¿sí?, conforme el término o plazo previsto en la norma jurídica, so pena de que lo que resuelvan después es nulo de pleno derecho. Por lo tanto, aquí tenemos precedentes jurisprudenciales de carácter obligatorio. Bien sabemos que las sentencias de la Corte Constitucional, de acuerdo al artículo 436, numeral 1 y 440 de la Carta Magna, son sentencias de carácter vinculantes, son definitivas e inapelables. Por lo tanto, si ahí les están diciendo, señores, cumplan con los plazos y términos previstos en la normativa para un procedimiento administrativo, quiere decir que la administración pública debe acatar, obedecer. No se diga también lo que es precedentes jurisprudenciales obligatorios emitidos por la Corte Nacional de Justicia, que de acuerdo al artículo 184, numeral 2 y 185 de la Carta Magna, dicen pues que son precedentes obligatorios, pues los fallos de triple reiteración. El mismo artículo 180, numeral 2 y el 182 del Código Orgánico de la Función Judicial señala que estos fallos de triple reiteración son que se debe acatar obligatoriamente. En resumen, tenemos fallos de Corte Constitucional, fallos de Corte Nacional de Justicia, fallos de triple reiteración, que dejan claramente que la caducidad opera cuando la Contraloría no ha actuado de acuerdo al procedimiento administrativo sancionador o de juzgamiento previsto en su propia ley orgánica de la Contraloría y en su reglamento de aplicación obligatoria.
Muy bien, doctor. Entonces, esto quiere decir que existe una recomendación, según lo escuché. Entonces, yo quisiera saber cuál es la recomendación para evitar la caducidad de los procedimientos administrativos sancionadores. El artículo 90 de la misma ley orgánica de la Contraloría General del Estado señala que cuando dentro de la auditoría se observare situaciones complejas o que existe una cantidad representativa de documentos que deben ser auditados por parte del equipo de la Contraloría, ellos pueden informar a sus superiores para que se emita un acto administrativo motivado que justifique la prolongación de los tiempos, es decir, romper los plazos y términos previstos en su propia ley, pero mediante la emisión de un acto administrativo motivado. Con eso se sanaría el tema de la caducidad, pero lamentablemente vemos que eso no ocurre. Por eso es que en las defensas técnicas que se realizan cuando se impugnan las resoluciones de la Contraloría, ¿sí? Se señala esta situación jurídica en donde se menciona que pudiendo haber subsanado el tema de salirse de los plazos y términos, la Contraloría pudo haber subsanado con el acto administrativo respectivo, no lo hizo y a nosotros nos permite como abogados pues alegar en las audiencias esta situación y solicitar a los señores jueces del tribunal que acojan la caducidad por que ya existe fallos, como había dicho, de Corte Constitucional y también de Corte Nacional. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿me podría usted explicar lo referente a a la caducidad, cómo opera en el reclamo administrativo? A ver, la caducidad puede ser alegada en vía administrativa. Cuando le notifican con la predeterminación o con la misma resolución, ¿sí? Se podría uno plantear, de acuerdo al COA, eh, al artículo 205, se podría alegar ante la misma Contraloría que operó la caducidad, si es que es una responsabilidad administrativa o si es que es una responsabilidad civil, para que mediante el recurso respectivo la Contraloría analice que operó la caducidad y de acuerdo con el artículo 72 de la misma ley de la Contraloría, pues establezcan de oficio que en realidad ocurrió la caducidad y no seguir emitiendo actos administrativos que luego son impugnados en sede judicial y al final, pues como había indicado, existen fallos de Corte Constitucional, fallos de triple reiteración de Corte Nacional, que al final, después de un juicio, pues se va a reconocer esa figura de la caducidad. Ya, muchas gracias, doctor. Muy bien, qué aleccionador al respecto. Entonces, podríamos nosotros decir, doctor, ¿qué le parece que el sistema de control fiscal de los recursos públicos que se realiza por medio de la Contraloría General del Estado es saludable para el país? Claro, claro, eso pues obviamente es una especie de control y fiscalización gubernamental de los recursos del Estado, pero debe hacérselo respetando el debido proceso. Y el debido proceso no es otra cosa que el cumplimiento de la normativa prevista para cada caso. Como había indicado la ley orgánica de la Contraloría General del Estado y su reglamento de aplicación, tienen las normas claras que rigen para el régimen específico de determinación de responsabilidades, sean administrativas, sean civiles o inclusive las de indicios de responsabilidad penal, porque si no lo hacen respetando esos plazos y términos, tenga la seguridad de que un abogado dentro de la defensa técnica va a alegar que operó la caducidad y prácticamente todo lo efectuado por el organismo de control gubernamental va a quedar en nada, utilizando el recurso, todo lo que es el recurso humano, recurso material, en situaciones que luego no van a ser fructíferas para el Estado y que, por el contrario, más bien repercute en un perjuicio económico para las arcas fiscales. Gracias, doctor. ¿Cuál será la recomendación de su parte para evitar la caducidad de los procedimientos administrativos sancionadores?
que actúen respetando los plazos y términos. Sobre toda situación, deben tener en cuenta con los fallos de Corte Constitucional y fallos de Corte Nacional de Justicia que no pueden irse más allá de lo previsto en su régimen específico. El artículo 105 del Código Orgánico Administrativo claramente dice que un acto administrativo es nulo cuando se ha sido emitido al margen de la Constitución y la ley, cuando ha sido emitido sin competencia, la que la pierde la autoridad administrativa en razón del tiempo. ¿Por qué? Porque no actuó respetando el régimen. Muchas gracias, mi doctor. Bien, queremos concluir esta pequeña charla que hemos tenido con el doctor Juan Carlos Álvarez y queríamos indicarle la siguiente obra. Queremos compartir con todos los televidentes, indicarle la obra que ha realizado el doctor Juan Carlos Álvarez. Se llama La caducidad en la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas de la Contraloría General del Estado. Como pueden ver ahí está, ¿no? Está tomado por los reglamentos de la LOCSE, las jurisprudencias constitucionales y jurisdiccionales, incluso hay los fallos de triple reiteración de los que el doctor ya los dijo, ¿no? El autor es sumamente importante decirlo, el doctor Juan Carlos Álvarez Marín, juntamente con sus hijos, especialmente el señor Oscar Hernán Álvarez Duque, son los que han realizado esta obra, ¿no? De profunda investigación y que sumamente para todos nosotros, para todos los abogados, es sumamente útil e interés inclusive si no nos dedicamos al asunto de administrativo, pero sin embargo lo podemos nosotros ya solamente con obtener esta obra podemos captar y entender. Muy bien, mi doctor, queremos agradecerle. ¿Podemos indicarle en dónde podemos encontrarle su obra? Sí, quería acotar algo. En esta obra también existen 15 fallos ejecutoriados con los que se demuestra sobre el tema de la caducidad, reconocida ya por la Corte Nacional de Justicia y por los mismos tribunales distritales de lo contencioso administrativo del país. 15 fallos, también existe un modelo de demanda que se puede plantear ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y que sirve de guía y de orientación para todas las personas que estén interesadas en ingresar a este mundo del derecho administrativo y también como una orientación para hacer valer sus derechos en cualquier momento, sea en vía administrativa o sea en sede judicial. Esta obra pues se está difundiendo en la librería jurídica ONI, que tiene la matriz ubicada acá en la avenida 6 de diciembre y, perdón, 6 de diciembre y Sodiro, en el edificio Cadena. Y también está en la sucursal ubicada en el complejo judicial norte, en la planta baja. Ahí existe la librería jurídica ONI, como también en la librería jurídica el gran libro jurídico que se encuentra atrás del edificio de la Procuraduría General del Estado, específicamente en la calle Roberto Drom, esquina, y José Arízaga. En estos dos sitios se está difundiendo esta obra y que también podría, si es que es de interés de los oyentes, pues comunicarse a mi número de celular, que es el 098-990-1360, con el que les hacemos la entrega incluso a domicilio. Esto sería la información respecto a la distribución de la obra. Muchas gracias, mi doctor. Y de igual manera queremos el programa Buzón Legal, el programa de Hablemos de Derecho. Queremos agradecerle a usted por su magnífica exposición, por su magnífica disertación al resumen, ¿no? Yo tengo aquí también la obra, justamente, como lo vemos, dedicado por parte del autor. Le queremos agradecer, mi distinguido doctor, y comprometerle para otra oportunidad con otro tema dentro de su campo administrativo. Gracias, mi doctor, y nos vemos la próxima semana para todos. Un gusto. Hablemos de Muchas derecho. gracias. Gracias.